Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Este reporte territorial ha estado bastante movido, Karen, bastante movido, y esta vez nos vamos acá para Sinaloa, pero nos vamos con Daniel Villamán, quien nos va a hablar sobre lo que pasó con Mexinol, una empresa que está encabezando un megaproyecto de petroquímica que ha sido rechazado particularmente por la comunidad, por el pueblo Mayo Yoreme. A ver, listo. Bueno, solamente para que sepan, hace unos días la empresa Mexinol es una empresa de petroquímica, una empresa que busca producir metanol en el noroeste de México. Tuvo un encuentro bastante movido durante la semana pasada. Fueron dos momentos muy específicos. Uno de ellos donde se buscaba proponer o poner la primera piedra de este megaproyecto en la zona norte. El pueblo actuó en reacción y en contra de esta intención de que se colocara la primera piedra, porque esto mencionan los pueblos indígenas Mayo Yoreme, afectaría todo un ecosistema y todo un modelo de vida que han desarrollado por muchísimos años. Hablamos, por ejemplo, de la pesca, sobre todo de la pesca en la bahía de Huira, en la bahía de Topolobampo, en la bahía también de Santa María, pero también hablamos de la agricultura y de los territorios que históricamente y tradicionalmente han sido también sitios de toda su cosmogonía, de toda su cosmovisión, partiendo pues no solamente de un tema de fe, sino también de un tema de modelo y estructura de vida. Es muy importante este tema de lo que está pasando, porque además es un síntoma de lo que pasa en otras comunidades, otras regiones del país. A mí me parece que el caso de Mexinol, pues no es solamente un conflicto ambiental, es un ejemplo claro de cómo estos megaproyectos pueden entrar en grandísimas contradicciones con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Porque hay una tensión que es central. Esta tensión es, por un lado, toda esta inversión millonaria que genera, pues, desarrollo a las comunidades, pero también este desarrollo tendría que ser legal y cuidando los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Entonces, me parece que no es una omisión menor, sino un requisito estructural. La consulta previa, libre, informada, no es opcional en México, debe ser una obligación. Entonces, al ignorarla, pues el proyecto no solo enfrenta el rechazo social, sino que se coloca en un terreno de ilegalidad que puede frenar o incluso cancelar la inversión. Y vale la pena, acá tenemos a Daniel ya. Daniel, ya te escuchamos ya, ahora, Daniel. Muy Adelante. bien, Daniel. Bienvenido. Daniel, ahorita mencionaba Karen algo súper importante, que gran parte de este conflicto es por la falta de una consulta en un pueblo, no solamente es un pueblo, en un territorio que es histórico, que además es de ellos. No llegamos las personas, los mestizos, las mestizas, no llegamos y ya era nuestro, sino que precisamente llegamos y estamos en ese pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó y por qué esta resistencia? ¿Por qué estas manifestaciones contra Mexinol en el caso de Sinaloa? Pues miren, como prólogo de este episodio que tuvimos esta semana, podemos mencionar algo que es muy importante y que se está pasando por alto, que es que esta no es una lucha nueva. Esto ya es añejo. Esta es una lucha que cumple más de 11 años en la defensa del territorio aledaño de la región de la Bahía de Huira por parte de los activistas indígenas, activistas que han tenido que educarse, que han tenido que estudiar, que han tenido que aprender sobre sus derechos para poder defenderse ellos y a sus familias y a sus pueblos, ¿no? Entonces ya es algo que viene de tiempo en contra de estos megaproyectos industriales que están llegando y que quieren llegar a Topolobampo y a la Bahía de Huira. Y pues lo que vimos esta semana fue, yo creo que uno de los episodios más intensos y más trascendentales y más simbólicamente poderosos que ha habido en esta lucha en los últimos tiempos. Estamos hablando de que fue durante la visita de este embajador, aunque él no estaba ahí presente viendo la situación, pues fue durante la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, que estos eventos sucedieron. Los manifestantes, aparte
ya habían advertido que eso iba a suceder, porque un día antes había habido un evento en el mismo lugar que Mexinol quería que asistieran las comunidades. Era una especie de asamblea informativa, una especie de convivio, tenían refrigerios para las personas de la región y los estaban invitando para que fueran, pero ellos respondieron con una protesta afuera. Había más gente afuera que adentro. Eso fue un día antes de que derribaran la primera piedra. En ese primer día de protestas, pues se hicieron de palabras con los directivos de Mexinol. Había traductores de Yoreme a español y de español a inglés. Entonces ahí se hicieron de palabras, hubo un tema de discusiones fuertes entre los manifestantes indígenas y estas personas representantes de Mexinol. Pues terminó sin ningún acuerdo formal de nada. Ellos advirtieron que al día siguiente se iban a presentar y que iban a manifestarse de nuevo y que esto no era un tema aislado, sino que era ya un conflicto prolongado, ¿no? Al día siguiente, pues cumplen con su palabra, esperan afuera de la carpa esta que se había instalado para dar la ceremonia y esperan al gobernador Rocha Moya y lo abordan una primera vez afuera y se meten junto con él adentro de esta instalación. Todo mientras escuchaban los gritos de aquí no, que se llama, que ellos tienen ese nombre del principal colectivo que pelea en contra de los megaproyectos industriales en Topolobampo y en la Bahía de Huira. Se escucharon también cantos en idioma yoreme, se hicieron de palabras. Eran estos tres: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Melendres, y el alcalde del municipio de Ahome, que es en donde está Topolobampo, Antonio Meléndez de Llano. Incluso ahí hubo muchas escenas chuscas, por decir de alguna manera, el alcalde de Ahome cuestionando el origen de ellos, diciéndole, bueno, pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Qué de dónde eres? ¿No? Y pusieron de palabras al gobernador cuando lo estaban increpando. Él atinó a decir que él era quien más apoyaba a los pescadores cuando le comentaban sobre las posibles y científicamente respaldadas afectaciones que el proyecto de Mexinol tendría para la vida silvestre y la actividad pesquera de la Bahía de Huira, ¿no? Él dijo que, pues, Sinaloa tenemos uno de los mejores programas de apoyo a los campos pesqueros y demás. Pues, eso hizo que mucha gente se enojara, ¿no? Entonces, a pesar de que Rocha pues, ofreció y pidió, bueno, déjenme terminar la ceremonia y después hablamos, la gente, pues, harta de este tipo de mecánicas en las que se prometen mesas de diálogo, te digo, a rato te atiendo, pues, había muchos ánimos muy desbordantes, se notaba. Y entonces es que sucede esto, esta imagen que le ha dado la vuelta al país y yo creo que ha llegado también a otros países, que es la de la primera piedra derrumbada en celebración y los activistas alrededor de ella, algunos incluso se pararon encima de ella, se tomaron fotos y pues reventaron el evento. Afuera, cuando salió Rocha Moya, una vez más se enfrentó con ellos a palabras y le volvieron a decir que si por qué, si no se había hecho la consulta, es que se estaba haciendo una primera piedra, se estaba poniendo la primera piedra sin consulta indígena. Y pues Rubén Rocha a lo que él se respalda es que pues en verdad no es que él haya dado la autorización, y es que es así, eso es un tema de Semarnat, es un tema federal, pero pues a eso también vamos, que no se están haciendo las cosas conforme a las resoluciones de la Secretaría del Medio Ambiente. En la última resolución disponible en la Gaceta Ecológica, se puede ver que la condición para poder realizar el proyecto era realizar una ruta indígena. Sin embargo, el proyecto asegura que
de acuerdo con el Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas, en el área no existen pueblos indígenas. Sí. Entonces, por todos lados. Justo, Daniel, y me gustaría que nos detuviéramos aquí en estas contradicciones institucionales y empresariales, porque efectivamente Mexinol ha sostenido que no es necesaria la consulta porque no hay comunidades indígenas en la zona, pero documentos oficiales y estudios de impacto han reconocido la presencia de personas indígenas en el área, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay una disputa entre los intereses institucionales y empresariales y las personas que están viviendo o trabajando en el área. Daniel, ¿qué lectura podríamos darle a estas contradicciones y qué escalada legal podríamos esperar de parte de las comunidades? Justamente, si nosotros leemos los análisis de los medios especializados estadounidenses en energéticos, cuando hablan de por qué Topolobampo y por qué México es un lugar tan especial para esta industria, ellos mencionan el sistema legal mexicano y no hablan de flexibilidad, no hablan de ligereza, no hablan de posibilidades, hablan de que es más poroso que el de Estados Unidos. Tristemente, esa es una de nuestras ventajas competitivas frente a Estados Unidos, que es que nosotros tenemos un sistema judicial poroso, según los estadounidenses y según los inversionistas. Entonces, pues yo creo que estas contradicciones y este desaseo, que incluso, como tú mencionas, son contradicciones de la misma empresa, porque la misma empresa en sus documentos públicos y sus documentos para inversionistas, ellos reconocen que hay impacto a poblaciones indígenas. Y sin embargo, pues se empeñan en tener esta postura. Entonces, sobre el tema legal, pues existe, sí, todavía un proceso en que el último amparo presentado fue de una comuna pesquera del pueblo de Paredones, que es a un ladito de donde se va a construir y que tienen una concesión. El área de la bahía de Huit, en la que está colindando la propiedad de Mexinol, está concesionada a ellos desde hace muchísimos años y durante muchísimos años en el futuro, ¿no? Okay. Entonces ellos son los principales afectados de esto en su actividad económica. Ellos todavía tienen un amparo, aunque se les rechazó justo un día antes de la colocación de la primera piedra, se les rechazó su suspensión, su solicitud de suspensión, pero ya están lo amparo. Entonces es un tema legal que va a continuar, es un litigio estratégico que ellos están llevando y Mexinol lo sabe y están al tanto de ello, porque justamente esta colocación de la primera piedra no la realizaron en el sitio en que se va a construir, la realizaron muy lejos, la realizaron a 2 pueblos de distancia casi, ¿no? Daniel, y aquí ocurre algo también. Hay 2 cosas que creo que son torales para poder también comprender la magnitud de esto. Es cuánto se supone, cuánto dinero es la inversión de esta empresa de Mexinol. Y por otro lado, lo que es una inversión, y lo documentabas para Revista Espejo, una inversión que está en riesgo por las propias decisiones de Mexinol. Y partiendo de esto, recordar un poco de lo que hablaba justo el embajador ese día del evento, de no se puede trabajar bajo un sistema de corrupción y al mismo tiempo con situaciones de inseguridad, que eso creo que era un mensaje para todo el país, pero que se centraba perfectamente para ese día. ¿Cuánto es la inversión, Daniel, de lo que está pasando ahí? ¿Y qué significa esto que se estén brincando una consulta indígena de esta manera? Son $3,300 millones lo que se piensa invertir ahí. Y lo tengo bien grabado porque desde que fueron las protestas, todo el aparato propagandístico del gobierno del estado lo ha estado bombardeando por todos los medios, de que los 3,300 millones de dólares, de que los 6,000 empleos directos y que no sé qué. Ron Johnson dijo que si había corrupción, si no había certeza jurídica, no podía haber inversión en México. Eso fue lo que él dijo durante su visita en un hotel de Los Mochis.
ahí estuvo en un sitio privado, casi sin rótulos, no me tocó ver ninguna imagen con rótulos, poca prensa también, son solamente inversionistas, directivos, muy probablemente funcionarios públicos. Acompañados de ellos fue que Ron Johnson dijo estas palabras. Daniel, pues te agradecemos mucho, de verdad, este reporte en Reporte Territorial, esta crónica que nos hace sobre lo que pasó, porque lo que decíamos justo Karen y yo hace unos momentos, antes de platicar contigo, es una imagen de algo que está pasando en muchos territorios, no solamente en Sinaloa, en muchos territorios, y que hoy por hoy un pueblo que es el Mayo-URM, un pueblo que está en la Bahía de Huira, que está defendiendo a su territorio, nos muestra incluso un acto de protesta inédito, de alguna manera inédito para el pueblo Mayo-URM de Sinaloa, pero que nos deja una enseñanza tremenda sobre cómo se debe defender al territorio. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad. Gracias a ustedes. Un gusto.